A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Estimados televidentes, qué gusto estar con ustedes nuevamente y que nos permitan entrar en sus hogares. Este servidor de ustedes, Cecilio Baeza, se siente honrado de presentarles un programa muy interesante de la serie de programas que presenta el amigo de Jesús, en el cual vamos a hablar de buscando oportunidades para los más jóvenes. Esto es importante. Y la otra cosa es que vamos a tocar un tema de importancia, ¿verdad? O sea, la contaduría pública y la auditoría, ¿verdad? En las organizaciones. Vamos a platicar de este tema. Así que, como siempre les digo, vamos a iniciar con el soporte que para nosotros es vital, ¿verdad? O sea, lo que dice la Sagrada Escritura. Así que voy a compartir con ustedes esta lectura que dice, ¿verdad? Es Lucas 16 del 1 al 8. Y dice así. A los discípulos les decía, un hombre tenía un administrador. Le llegaron quejas de que estaba derrochando sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador pensó, ¿qué voy a hacer ahora que el dueño me quita mi puesto? Para acabar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Yo ya sé lo que voy a hacer para que cuando me despidan, alguno de estos me recibe en su casa. Fue llamando uno por uno a los deudores de su señor y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma el recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Y al segundo le dijo, ¿y tú cuánto debes? Contestó, 40 toneladas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 30. El dueño alabó al administrador deshonesto por la astucia con que había actuado, porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz, ¿verdad? No quiere decir que el Señor haya alabado en realidad la obra porque no era buena, sino está hablando de cómo se comporta el hombre en el materialismo este. Esta es palabra de Dios. Bien, ese es un punto que consideramos muy importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque recuérdense ustedes que en la vida todos necesitamos, de alguna manera, recursos que administrar. Y entonces vale la pena que nosotros sepamos cómo se utilizan esos recursos, ¿verdad? Y aplicando esto dentro de lo que nos enseña, ¿cómo se llama? También esa salesianidad que don Bosco ha implantado en nosotros. En su frase del volumen 6, página 443, don Bosco nos dice, nunca perdamos la oportunidad que se nos presenta de hacer el bien. O sea que este programa, pues como ustedes saben, lleva esa intención, hacer el bien, orientar. Y por eso se llama esta serie, ¿verdad? En busca de nuevas oportunidades para los más jóvenes. Así que a continuación vamos a tener una entrevista muy importante con un personaje de las ciencias contables y de la auditoría. Continuamos en un momento. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Pues entonces, como decíamos, tenemos la presencia de nuestro invitado, el licenciado Amori González. Amori, ¿qué tal estás? Qué gusto saludarte. Quisiera yo inicialmente que nos hicieras un saludo para todos nuestros televidentes y al mismo tiempo tal vez nos platicaras un poquito de tu desempeño en el entorno actual, alguna anécdota, alguna cosa sencilla para romper el hielo. ¿Qué te parece? Hola Cecilio, claro que sí.
Un placer estar aquí conversando contigo y pues es un gusto. Gracias por esta invitación. Y en realidad, pues en relación a tu pregunta inicial sobre alguna anécdota, tal vez lo más importante es contarles que eh, yo a los 16 años me enamoré de la profesión contable. Cuando en mi curso de tercer año básico, mi profesor de contabilidad hizo una partida contable ahí y explicó el concepto del cargo y al abono, eh, ese fue como un flechazo. Y en tanto que como les ocurre a muchas personas que a los 15, a los 16 años tienen un primer amor. Mi primer amor fue la contabilidad. Fue un flechazo a primera vista y desde entonces decidí que mi mundo iba a ser la contabilidad. Fíjate qué interesante. Fíjate que realmente es importante y fíjate que sobre todo el punto interesante que nosotros estamos trabajando ahorita con jóvenes, por ejemplo. Hay muchos jóvenes que nos sintonizan y también sus papás. Entonces es importante lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Ahora quisiera que profundizáramos un poquito más en tu mente y en tu corazón. ¿Tú podrías decirnos algunos valores humanos que en tu personalidad, digamos, has desarrollado, has vivido, has aplicado, precisamente porque tu profesión requiere mucha ética y mucha moral, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías ilustrar algo para que los jóvenes se den cuenta la importancia de que se les inculquen valores en su formación? Bueno, sí, pues creo que uno de los valores más importantes es la justicia y la integridad. Eh, por ejemplo, yo siempre he acostumbrado que al César lo que es del César. Y en ese sentido, por ejemplo, no asesoro clientes que, digamos, pretendan defraudar al fisco, por ejemplo. Tampoco soy un defensor del fisco. Soy un asesor, digamos, de las empresas, ayudo a mis clientes a optimizar el pago de sus impuestos. Eso quiere decir, buscamos las ventajas más accesibles dentro de lo que está en la ley, las leyes tributarias, para que el cliente pague lo justo. De manera que eso es parte de los valores que el contador debe de promover, ser justo y ser íntegro en lo que hace. Esto justicia también tiene una relación hacia adentro, es decir, hacia las relaciones con el personal. Por ejemplo, si una persona, digamos, ya no es de tu interés dentro de tu organización, pues lo que corresponde es indemnizarla y pagarle su tiempo de acuerdo con lo que la ley establece. Pero muchas veces muchos empresarios lo que hacen cuando una persona ya no les interesa es ver cómo crean estrategias internas para desesperarla y después de 20 años de servicio aquella persona no perciba su indemnización, lo cual no es justo. Creo que esos son valores que siempre he manejado a lo largo de mi vida. Muy interesante. Realmente nosotros podríamos redondear aquí, ¿verdad? La honestidad que tú mencionas, ¿verdad? La honradez, esa, quizás ese desarrollo de confiabilidad también, ¿verdad? Porque obviamente cuando hablas de tus clientes, no cabe duda que ellos tienen confianza en ti porque tú eres confiable, ¿verdad? Y también de alguna manera esa interrelación es unívoca porque tú tienes esa misma imagen de la empresa, porque si en caso tú, como tú dices, si tú ves que o percibes que eso no es muy claro, obviamente tú prefieres retirarte. Muy interesante tu respuesta. Te felicito porque realmente eso es lo que nos hace falta, valores, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría que compartieras con los jóvenes, esa etapa de los 16 años que tú dices que te enamoraste de la contabilidad y todo eso, ¿cómo se manifiesta en la escogencia directamente de la carrera y de la universidad, por ejemplo? Aunque nosotros en nuestro tiempo no teníamos como muchas opciones de escoger universidades, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿cómo se realiza eso en tu persona? Bueno, por aquellos tiempos,
digamos, mi familia era de pocos recursos económicos, muy escasos recursos económicos. En realidad, nosotros habíamos migrado de un pueblo de allá de la frontera con El Salvador, yo llegué a Guatemala a los 9 años. Entonces, estábamos ahí residiendo en la casa de un primo, en la casa de unos tíos, y el hijo mayor de mis tíos, que me llevaba a mí unos 3 años, ya estaba estudiando contabilidad. Entonces, él me contaba un poquito de lo bonito que es la contabilidad. Estoy diciendo esto ya después de los 16 años, ¿no? Ya cuando yo estaba, ya había yo eh, tenido ese flechazo. Y entonces platicaba con mi primo, y me decía, me contaba de la escuela de comercio, y lo miraba yo que llegaba él con sus amigos, y miraba cómo se vestían, y miraba los temas que platicaban alrededor de la contabilidad. Entonces le pregunté de la escuela de comercio. Y bien, y a través de él me enteré que existía la carrera de perito contador. Yo ya venía con esa idea de ver, lógicamente ya era tercer año básico, ya tenía que decidir qué iba a hacer de mi vida, porque lo normal era el bachillerato, ¿verdad? Pero yo sentía que como mi hermano era bachiller y mi hermano hablaba de física y de química y de otros términos, yo sentía que esos términos no encajaban con mis aspiraciones. Pero lo que mi primo hablaba de organización de empresas y hasta temas como caligrafía, eso sí me pegaba. Y entonces yo decía, me interesé, y así llegué a la escuela de comercio. Y lógicamente, ya dentro de la escuela de comercio, al salir de graduado de perito contador, lo que seguía era, lo que correspondía era pues la carrera relacionada con la continuidad de la contabilidad, que es la auditoría. Y así fue como pues, me incorporé ya a la Universidad de San Carlos y decidí formarme como auditor. O sea que, por ejemplo, en tu caso, sí tú estabas bien definido que lo que te gustaba era el área contable. Porque, por ejemplo, también existía la posibilidad de que pudieras elegir ser economista o ser administrador de empresas, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero cuando también recibí mi curso de auditoría y empecé a oír temas como papeles de trabajo y control interno, sentí que esos eran los temas que a mí, y análisis de estados financieros, por ejemplo. Es que por aquellos tiempos llegó el Banco de Guatemala a dar a la Escuela de Comercio un curso de análisis de estados financieros. Mandaron un asesor del Banco de Guatemala a dar un curso de análisis de estados financieros, y esta persona explicaba la importancia de los estados financieros y cómo se debían analizar. Entonces yo sentía que mi continuidad tenía que seguir alrededor de la contabilidad. Muy interesante. No cabe duda que es una respuesta que nos puede orientar mucho. Ahora, una pregunta muy general, fíjate tú, para que todos nos entendamos bien con relación a ese título. ¿Por qué razón se dice que eres, digamos, un licenciado, ¿verdad? Un contador público y por otro lado, y auditor? ¿Cómo se diferencia esto? Muy interesante la pregunta. Fíjate que en realidad no debería de ser contador público y auditor, sino el título correcto debería de ser auditor y contador público, porque la contaduría pública es una rama de la auditoría. O sea, la auditoría es una profesión muy, muy amplia. De hecho, yo a los jóvenes, cuando tengo la oportunidad de platicar con jóvenes que están tomando decisiones en su vida acerca de qué carrera estudiar, yo siempre les digo que piensen en la auditoría. Es una carrera que ofrece muchas, muchas oportunidades. La auditoría puede ser auditoría en sí mismo, puede ser seguir prestando servicios como contador, pero también puede ser, pero también hay otras ramas como
recursos humanos, tecnología de información, asesor tributario, auditor interno. La auditoría tiene muchísimas ramas. Entonces, sus dos principales ramas son la auditoría externa y la auditoría interna. Digamos, esas son las dos grandes bifurcaciones de la auditoría. La auditoría externa digamos, se caracteriza por emitir estados financieros y dar opinión como auditor independiente. Y a través de esa opinión que se vierte como auditor independiente, entonces se está dando confianza al lector de los estados financieros, se está certificando, se está garantizando que esos estados financieros han sido elaborados de conformidad con un marco específico con lo que los principios de contabilidad establecen. Entonces, eso, digamos, es de confianza pública, porque el público, cuando lee los estados financieros y mira la firma de ese profesional, dice, bueno, entonces puedo confiar en estos estados financieros. Por eso es contaduría pública, porque hay una confianza pública. Pero la auditoría interna, por ejemplo, no es para firmar estados financieros. La auditoría interna es hacia lo interno de la organización y para dar información al consejo de administración de la empresa acerca de los resultados del trabajo de una auditoría. Entonces, realmente debería ser auditor y contador público, porque eso quiere decir que dentro de las grandes ramas de la auditoría has optado por la auditoría externa. Muchas gracias. Muy, muy detallada esa respuesta. Realmente a mí me ilustró mucho porque realmente yo no conozco digamos, todo, llamemos esa estructura, ¿verdad? De las especialidades que puede tener la auditoría. Ahora me surge algo más. Fíjate que, digamos, ahorita hablamos desde el concepto en sí de lo que es la diferenciación que hace la academia. Ahora, digamos, cuando tú estás en una organización, en una empresa, el tema precisamente de hoy se llama importancia de la auditoría, ¿cómo se llama? En todas las organizaciones, ¿verdad? Pero fíjate tú que una cosa que me parece que es importante es que nos platicaras un poquito, sobre todo en la actualidad, cuando nuestros valores lamentablemente han ido, digamos, perdiéndose un poco. eh, ¿Cuál es la importancia de esa profesión tuya, tanto como contador público como auditor, ya directamente en las organizaciones? Porque precisamente como tú dices, ustedes tienen, como decir, fe pública, como los abogados, digamos, en sus áreas, igual ustedes tienen fe pública. Entonces, ¿cuál es esa importancia? Porque uno normalmente dice, habla de auditores, habla de contralores, pues vamos, habla uno de la Contraloría de Cuentas, a veces dice uno, es que los contralores de cuentas no son suficientemente responsables, por ejemplo, a veces en lo que hacen, pero realmente uno está hablando sin tener en realidad como una certeza sobre lo que hacen o no hacen. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es esa importancia de esa auditoría de esa contaduría pública en las organizaciones? ¿Cómo se le saca provecho o cómo se puede explotar mejor? Cosas como esas. Ok, sí, muy, muy interesante tu pregunta. Bien, en realidad, digamos, recordemos que la información financiera o los estados financieros sirven para tomar decisiones. Las organizaciones necesitan tomar decisiones para gestionar sus riesgos y para, digamos, administrarse, ¿no? Para administrar sus recursos. Entonces, necesitan estados financieros. Tanto el auditor interno como el auditor externo tienen un rol muy importante ayudando a las organizaciones a dar confianza a esos estados financieros. Entonces, el auditor externo, como contador público y auditor, entonces, como ya dije, certifica que esos estados financieros están bien. ¿Qué significa que estén bien?
Lo que eso significa es que, digamos, hay un marco específico que ha servido de base para preparar esos estados financieros. Por ejemplo, por decir algo, la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta tiene una serie de requerimientos que dicen cómo aplicar las depreciaciones, por decir algo, o cómo aplicar el pasivo laboral, las indemnizaciones, por mencionar dos temas sencillos, ¿verdad? Entonces, el auditor da fe de que esas depreciaciones han sido calculadas adecuadamente o esas prestaciones laborales han sido eh, calculadas adecuadamente y, e incluidos en los estados financieros. Entonces, el auditor, con su carácter de auditor externo o contador público independiente, valida todas las áreas, todas las cifras incluidas en los estados financieros e incluso advierte al lector de situaciones que no están bien, porque también puede incluir en ese informe sus salvedades. Y le dice, mire, fíjese que existe el problema de que, por ejemplo, las confirmaciones bancarias no han sido recibidas, entonces esto está incompleto. O fíjese que existe el problema que los inventarios no están bien valuados, entonces tome en cuenta eso. Advierte al lector de ciertas situaciones. Entonces eso, digamos, le da a los estados financieros, como ya decíamos, confianza. Pero ahora veámoslo del lado del auditor interno. El auditor interno hace un trabajo más detallado. Él viaja dentro de todas las rubros de los estados financieros durante todo el año, porque fíjate que el auditor independiente solo llega al cierre del ejercicio, está unos 3, 4 semanas viendo los estados financieros y ya emite su opinión. El auditor interno está todo el año. De manera que como la organización tiene estados financieros mensuales y tiene que tomar decisiones mensuales, entonces permanentemente el auditor interno está también contribuyendo a dar confianza a esos estados financieros, pero solo que él se involucra más en aspectos operacionales. Él no se refiere solo a los estados financieros, sino se refiere a todos los procesos. Como tú mencionaste también el sector público, por ejemplo, de cómo es ese rol del auditor. Entonces, también en el sector público, el auditor tiene una importancia enorme. Al igual que en el sector interno, hay, hay auditoría externa de los estados financieros de las entidades y auditoría interna. La auditoría externa de los estados financieros de las entidades se ejerce desde dos puntos de vista. Puede ser por ley a través de la Contraloría de Cuentas. La Contraloría de Cuentas es la entidad que se encarga de hacer revisiones externas a los estados financieros de las entidades del sector público. Pero como si eso no fuera suficiente, algunas instituciones también requieren que, además de la revisión de la auditoría externa, de la Contraloría de Cuentas, exista la revisión de la auditoría externa. Entonces, en el caso del sector público, hay dos auditores externos, el auditor externo independiente y la Contraloría de Cuentas. Pero la Contraloría de Cuentas, básicamente lo que va, bueno, lamentablemente considero que el trabajo que hacen los contralores de cuentas es un trabajo muy deficiente, porque no miran a lo interior, la calidad del gasto y muchos detalles y por muchos temas políticos no miran aspectos que deberían de ver. Pero en otros países realmente el rol de la Contraloría de Cuentas es realmente admirable, envidiable y muy digno. Interesante respuesta. Me encantó tu respuesta porque realmente nos aclara muchas inquietudes que podríamos tener, incluso este servidor tuyo. En este tiempo han surgido algunas de esas inquietudes. Fíjate que como el tiempo vuela, ya nos va quedando poquito tiempo, así que solo quisiera cerrar con una última pregunta. Si, digamos, algunos de estos nuestros patojos que ven el programa
o incluso alguno de los papás tal vez ha pensado en dedicarse en algún momento tal vez a una profesión que tiene medio dormida. ¿Tú cómo ves el mercado de trabajo para los auditores y contadores públicos Muy actualmente? amplio, muy amplio, como te decía hace algún momento. Imagínate que si tú obtienes un título de contador público, de auditor, tienes muchas áreas en las cuales puedes dar servicio. Por ejemplo, el área fiscal, la asesoría fiscal. Ese es un campo enorme para poder, para poder prestar servicios. Eh, 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 Luego tienes el campo de tecnología de información. Imagínate el hackeo de los computadores, los fraudes a los sistemas informáticos. Luego tienes el ámbito financiero, propiamente dicho, ir a trabajar a un banco, a una cooperativa. Luego tienes el sector público. No, que yo quiero irme a trabajar al sector público, pues te vas a trabajar al sector público. No, que yo me quiero dedicar a ser auditor independiente, pues pones tu firma. No, que yo quiero llevar contabilidades, pues entonces te dedicas a dar contabilidades. No, que yo me quiero volver un socio estratégico, a mí me gusta la planificación estratégica, pues estudias planificación estratégica o administración de empresas, es decir, lo combinas con la administración de empresas porque en cierta forma competimos con muchas profesiones, con abogados, con ingenieros, con administradores de empresas, porque nuestro campo es muy amplio. Yo, como soy un enamorado de mi profesión, digo que es una de las profesiones más completas a nivel global. Sobre todo eso, recordemos que si luego quieres irte a trabajar a otro país a través de tus conocimientos como contador público, pues estudias cosas que hoy día son estandarizadas a través de lo que son las normas internacionales. Excelente respuesta. Pues ustedes pueden darse cuenta, nuestros queridos televidentes, esa riqueza, no solamente, digamos, del conocimiento, sino la autoridad con la que el licenciado Amaury González nos ha presentado este tema. Y eso creo yo que, como él dice, ¿verdad?, da fe en lo que él nos cuenta. Por lo tanto, ustedes pueden fiarse de esta información y obviamente tomarla como base en sus futuras decisiones. Entonces les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa y les invitamos para un segundo programa en el que nuevamente tendremos de invitado al licenciado Amaury González, quien él va a platicar con nosotros sobre otros temas también que tienen que ver con algo que tiene que ver con esta serie. Recuerden si ustedes buscando nuevas oportunidades para los más jóvenes. Así se llaman esta serie de programas con las que invitamos a personajes de esta categoría. Así que les dejamos una tarea muy especial y es que platiquen con sus hijos y ustedes, queridos patojos, platiquen con sus papás también, de manera de que puedan tener esa capacidad de prepararles un futuro mejor. Entonces nos vemos en el próximo de la serie. Hasta pronto. Hasta pronto.